Y bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar Juan, capítulo 2. Ujú. La semana pasada la pastora Mirti nos dio un recorrido sobre el libro, una introducción al libro y el capítulo 1, que estuvo hermoso y lo explicó perfecto, pastora. Me encantó cómo nos explicó Gracias. todo. Y bueno, hoy Gloria a vamos Dios. a ver el capítulo 2. Vamos a ver aquí en Juan ¿cómo se dice? Versículo. Sí, el primer versículo y el primer milagro. Ay, Perdón. Ujú. honestamente, necesito que el Espíritu Santo en serio esté en mi mente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a leer el primer versículo del capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. El 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Quiero hacer aquí un paréntesis. Me llamó la atención que, no sé, estoy leyéndole la Reina Valera, Ujú. pero de repente encontraba palabras así que no entendía y dije, pues, estará mal en mi Biblia y venía a buscar acá en internet porque por decir, viene en el capítulo 8, en el versículo 8, por decir, dice maestresala, y así vienen varias palabras raras que no entendía. Ujú. Y pues bueno, total, busqué otra versión, la que me gusta a mí más, la nueva versión internacional, y puse esas palabras para tratar de entenderle más. Pero bueno, cuando llegue a esas palabras les digo. Pero era un paréntesis que quería hacer porque, o sea, como que veía palabras así raras que no entendía y que estarán mal escritas, pero no. Ahorita las vamos viendo. Hola, Jazz, bienvenida. Hola, hola. Vamos Hola, ya. empezando apenas. Estamos viendo Juan 2. Y bueno, Correcto. si leímos del 1 al 3. Y bueno, aquí, para hacer contexto de esa época y todo, las bodas en los días de Jesús eran celebraciones que podían durar una semana entera, imagínense. Si las bodas de ahorita que duran un ratito, ¿verdad? No se dan abasto los novios, imagínense. Allá decía que una semana entera. Se preparaban banquetes para muchos invitados. Muchas veces todo el pueblo era invitado, Wow. imagínense, y todos asistían, ya que rehusarse a una invitación de una boda era un insulto. Una de las peores vergüenzas era quedarse sin vino, pues violaba las costumbres de hospitalidad de la época. Así que ya con este contexto entendemos, ¿no? Por qué María estaba mortificada porque se había acabado el vino. Donde dice el 3, ¿no? Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le contesta en el 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y bueno, lo que encontré yo aquí es que era posible que María no estuviera esperando que Jesús hiciera un milagro, sino que simplemente buscara una solución a este gran problema y consiguiera vino. Por lo que les acabo de decir, ¿no? Que si se quedaban sin vino, pues era la peor vergüenza, ¿no? A las costumbres de esa época de hospitalidad. También encontré que esto no lo habla en la Biblia, en ningún momento nos habla de cuándo murió José, su esposo, ¿verdad? ¿Verdad, pastora? ¿O estoy mal? Si Sí, estoy mal, es díganme. cierto. No, es Sí, cierto, no, no lo menciona. nunca lo mencionan, ¿verdad? Bueno, No. aquí el comentarista no está diciendo que o sea, que se cree que José ya había muerto, de modo que María acostumbraba a pedir ayuda a su hijo. Aunque María no sabía lo que Jesús iba a hacer, estaba segura de que haría lo correcto. Ay. Mm. Así que bueno, ignoremos eso, ¿no? De que pensaban ellos de que José había muerto, porque pues en realidad no sabemos.
nadie lo sabemos cuándo murió, ¿no? Pero sí que María se apoyaba en su hijo, ¿no? Como yo creo que lo hacemos cualquiera de nosotras que tenemos hijos grandes ya, ¿no? Nos encanta apoyarnos en nuestros hijos, ¿no? Que, oye, hijo, ayúdame aquí o ayúdame allá, o, ¿verdad? Igual María, ¿no? Se apoyó en él. Y bueno, lo que me encantó también era que estaba segura de que haría lo correcto. El 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, ahí es corroborando, ¿no? Que ella estaba segura que Jesús iba a hacer lo correcto. No sé si alguien quiera compartir algo hasta aquí. Siéntanse libres de compartir. Bueno, dice, María se somete a la voluntad de Jesús. Ella sabía que además de ser su hijo humano, bueno, era hijo de Dios. Y nosotros, al igual que María, debemos entregarle nuestras cargas a nuestro Señor y someternos a su voluntad, porque sabemos que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros, ¿no? Y que Él va a tomar la mejor decisión para nosotros. Así como María estaba confiando, ¿no? Que se había acabado el vino y que Jesús iba a hacer lo correcto. El 6 dice, y estaban ahí, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Según las leyes ceremoniales judías, eso fue lo que investigué, ¿no? La gente quedaba impura cuando tocaban ciertos objetos. Antes de comer, los judíos se echaban agua en las manos para lavarse de cualquier mala influencia relacionada con lo que hubieran tocado o lo que hubieran tocado los alimentos. Estas tinajas de piedra por lo regular tenían el agua para el lavado ceremonial. O sea, con lo que ellos se lavaban por la creencia esta, ¿no? De que si algo había tocado la comida o si ellos habían tocado algo, estaban impuros, entonces se lavaban y ya con eso ya estaban puros. ¿Quieren compartir algo? No, te iba a decir que aún todavía hoy en día los judíos practican eso. O sea, Sí. no los modernos no, pero los judíos tradicionales todavía practican, tienen esta práctica. Sí, leí eso también, que hasta la fecha varios siguen esta práctica. Pero bueno, igual nosotros pues nos lavamos las manos antes de comer, ¿no? Exacto, sí, pero O sea, nosotros no lo por, hacemos más bien por... pues ellos por lo higiene. hacían con un sentido más espiritual Sí, que otra cosa, o sea. y nosotros lo hacemos por higiene, ¿no? Exacto, exacto. Sí, definitivamente. Bueno, el 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. El 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo. Es lo que les digo que decía aquí la palabra esta rara. No sé si ustedes tienen. Maestresala. ¿Cómo dice? Maestra. Maestresala. Bueno, rara para mí. Yo nunca la había escuchado. No sé. No sé si ustedes sí la habían escuchado, pero yo no la había escuchado. Bueno, maestresala. Y se lo llevaron. Bueno, yo busqué qué era eso y bueno, pues era el encargado del banquete. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, déjenme, le doy vuelta aquí a mis hojas. Luego dice el 9, el encargado del maestresala o el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, el 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, aquí los siervos fieles que hicieron su trabajo completo sabían la grandeza del milagro, ¿no? O sea, ellos lo vieron, que eso era agua, porque pues ellos fueron y juntaron el agua. Ellos sabían que eso era el milagro.
El maestro del banquete solo sabía que era un buen vino. Él no sabía que era un milagro. Este conocimiento fue una bendición especial para los sirvientes. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que, que Dios alguna vez les ha pedido que hagan algo que a lo mejor a nosotros nos parece como que absurdo, ¿no? Que, ay, Señor, ¿en serio quieres que haga esto, no? Y me quedé pensando en el testimonio que nos platicó Brenda la semana pasada, ¿no? De Ujú, que el Señor le decía, bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Le decía que le dijera al Señor de al lado, se me borró de la mente que era lo que él quería que le dijera, no recordé, hace rato que el Señor me trajo a la memoria esto, pero bueno, algo quería el Espíritu Santo que le dijera al señor de al lado. Brenda no lo conocía. Y ella decía, no, pues, ¿cómo le voy a decir al señor no? Y ella tenía poquito de conocer al Señor. Pero al final de cuentas ella obedeció, ¿no? Y a ella se le hacía absurdo decirle eso al señor Pero después ella, cuando obedeció, vio la bendición. Entonces yo me ujú, quedé pensando igual aquí en los sirvientes, ¿no? Igual sí, diría, o sea, ¿para qué quiere que traigamos eso, no? O sea, ¿para qué quieres que traigamos agua si lo que quieren es vino? Me imagino yo que dirían ellos, ¿no? ujú, Yo ujú. parafraseando. Pero al final de cuentas vemos que el obedecer trae la bendición, ¿no? Ellos obedecieron y vieron el milagro. No sé si alguien quiera compartir algo. Sí, Elisa, Sí, perdona, pastora. es que de momento me acordé que vi un testimonio de una muchacha que dice que ella le estaba diciendo, Señor, úsame, úsame, Señor, yo quiero servirte, úsame. Y el Señor le dijo que fuera a una tienda de estas 7-Eleven, Sí. ajá, y se parara al frente de esa tienda y se pusiera con la cabeza hacia abajo, o sea, sosteniéndose con las manos, las piernas para arriba y la cabeza para Wow. abajo. Y ella que decía, pero yo estaré loca que estoy oyendo esto tan extraño, pero ¿cómo yo voy a ir a hacer eso? Pero dice ella que fue tan insistente el Wow. Espíritu Santo que ella fue y se paró, hizo exactamente eso, puso las manos y se puso con la cabeza para abajo y las piernas para arriba, y de momento sale esta mujer gritando, llorando, salió hacia afuera llorando, y le dijo la mujer a ella, ay, yo dice, yo le estaba orando al Señor porque yo estaba a punto de no creer en Dios, porque estaba pasando por tantas situaciones y yo no veía que Dios me estaba escuchando. Y le dije, Señor, me tienes que dar una señal bien fuerte de que alguien se ponga de cabeza ahí frente a la puerta para Wow. yo creer que tú me estás escuchando. Y dice Wow. que cuando la señora le dice eso, ella dijo, ay, gloria a Dios que fui obediente, porque algo tan ridículo, ¿verdad? Pero sí, esta persona, Increíble. ajá, exacto, para que tú veas, ajá. Wow. Y no, y cualquiera diríamos, no, pues yo no estoy oyendo la voz del Espíritu Santo, ¿no? Tremendo Dios, tremendo Dios. Sí, el Señor es especial, es especial. Wow. Ujú, Así le ujú, pasó a mi tía, una hermana de mi papá también, que se los voy a hacer cortito también. Este, un hijo de su amiga, o sea, la mamá del muchacho era de toda la vida de conocer al Señor y todo, pero su hijo estaba muy rebelde y no quería ir a la iglesia ni nada. Y le dijo, si viene una persona a la casa y me trae de comer hoy pescado, voy a la iglesia y voy a aceptar al Señor. Para no hacerles el cuento largo, dice mi tía que ella sentía que el Espíritu Santo le decía, ve con tu amiga y le llevas de comer pescado para ella y para su hijo. wow, Y decía mi tía, ay, pescado, pues yo no hice pescado, yo hice pollo hoy, no tiene que ser pescado. Total, dijo, no, pues voy a obedecer, pero ni le habló a la amiga ni nada. O sea, ella fue entonces y compró el pescado, hizo el pescado, obedeció y se lo llevó. Y cuando llegó a la casa y el hijo vio que ella llevaba pescado, dice que se cayó al piso y aceptó al Señor. Y bueno, wow. o sea, cosas que el Espíritu Santo le pide a uno, Sí, ¿verdad? Porque, sí, wow, qué sí. increíble.
y que Así dice uno, es. no, esto no es del Espíritu Santo. Pero bueno, cuando uno obedece hay bendición. Así que gloria a Amén. Dios. Y bueno, lo vimos aquí con ellos también, ¿no? Que yo estaba viendo la película de Chosen, no sé cómo se pronuncia en inglés. Chosen, o la de, Chosen, sí, sí, sí. estaba viendo precisamente el milagro del vino y todo eso, ¿no? Y así estaban ellos, ay, pero ¿por qué vamos a poner agua y esto y lo otro, ¿no? Los sirvientes, ¿no? Pero al final de cuentas, pues obedecieron y como les digo, vieron el milagro. Gloria a Bueno, Dios. amén. El 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El 12, después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Capernaum se convirtió en la base de operaciones de Jesús durante su ministerio en Galilea. Él estaba ubicada en una importante ruta comercial que era una ciudad principal en la región que conectaba con una guarnición romana y un puesto aduanero. Había al menos una sinagoga importante. Aunque Jesús hizo que esta ciudad su base de operaciones en Galilea, la condenó por la incredulidad de sus habitantes. O sea, vemos que el contexto, ¿verdad? De que ahí era de donde Jesús era el centro, ¿no? De su ministerio, pero ahí nadie creyó en él, en ese Wow. lugar. Por eso, ¿verdad? Dice que nadie es profeta en su propia En su propia tierra, ¿no? tierra. Ujú, Igual con él, con Jesús, ¿no? Que sus hermanos no creían en él tampoco. ujú, ujú, Así que bueno, ahí el 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas, sí, ahí sentados. Bueno, busqué que eran los cambistas y eran las personas que cambiaban el tipo de moneda porque ahí a esas fiestas de las Pascuas y la fiesta de los panes sin levadura, bueno, estaban obligados todos los judíos hombres a ir a esas fiestas, ¿verdad? Y mm, venían de todas partes ahí. Entonces los cambistas lo que hacían era cambiar la moneda que trajera cada quien de los lugares a donde venían a la moneda de ahí. ujú, Esos eran los cambistas, ese era su trabajo. El sí. 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y, y esparció, perdón, todas las monedas de los cambistas y les volcó las mesas. Todo esto lo hizo Jesús. El Ujú, 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo siempre amén. que veía esto, o sea, que lo veía en películas o así, me llamaba mucho la atención, ¿no? Ver, yo decía, wow, ¿cómo Jesús se enojó tanto, no? Yo decía, Ujú, Jesús se enojaba así, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y como les decía, bueno, la Pascua se celebra todavía, ¿verdad? Cada año, bueno, ahí en el templo de Jerusalén, y todos los varones judíos estaban, como les decía ahorita, obligados a hacer un peregrinaje a Jerusalén para esta celebración. Y era el festival que duraba una semana. La mm, Pascua era el primer día y el festival de los panes sin levadura duraba el resto de la semana. La semana entera conmemoraban la liberación de los judíos de la esclavitud del Éxodo, o de Egipto más bien, de Egipto. Durante la Pascua, la zona del templo tenía gran influencia de visitantes de todas partes. Se congestionaba más por los líderes religiosos que permitían que los vendedores de animales y cambistas hicieran sus negocios en el atrio de los gentiles.
justificaban la práctica diciendo que era una manera de ayudar a los viajeros que llegaban a adorar y también para recaudar dinero para el mantenimiento del templo. Los líderes religiosos habían olvidado el propósito principal del templo, que era la adoración a Dios. Por eso Amén. estaba Jesús enojado. Los Ujú. viajeros tenían que cambiar, como les decía, su dinero para pagar los impuestos del templo con la moneda local. También muchos traían sus animales para los sacrificios y estos animales podrían ser rechazados si tenían alguna imperfección, ¿verdad? Por eso los cambistas y los vendedores de animales tenían un negocio muy próspero. Todo esto le molestó mucho a Jesús, pero sobre todo que estuvieran en el área del templo. Los que hacían negocios en los patios exteriores del templo arruinaban el único lugar donde los gentiles podrían ir a adorar. Y esta área es el patio, esa área era el patio de los gentiles y fue convertida en una casa de mercadeo. Lógico Ujú. que Jesús se enojara porque, o sea, el lugar, sabemos que, o sea, el lugar ahí de para que pudieran reunirse, ¿no? Y llevar adoración o llevar ofrendas, lo que fuera al Padre, o sea, era ahí en el templo, en esa fiesta. Y pues ya lo que hacían era estar vendiendo, o sea, ya era todo un negocio lo que había ahí y se perdía el propósito original para lo que había sido esa celebración y sobre todo el templo, ¿no? No sé si quieran compartir algo para poder entender mejor todo este contexto, ¿no? De por qué Jesús se enojó tanto, ¿no? Por lo que estaban haciendo ahí. ¿Nadie tiene algo para compartir ahí referente a eso? Bueno, yo lo que pienso es que, o sea, Jesús entendía el por qué, el valor que tenía el templo, Ujú. o sea, el propósito. O sea, Amén. que como tú dijiste, que era adorar al Señor, no era para que nadie se estuviera haciendo rico. Hoy en día no es lo mismo, ¿verdad? Pero sucede que montan negocios dentro de las iglesias. Ah, Sí, Ponen hasta cafeterías para que la gente vaya, vaya, digo, lo he visto aquí, en Puerto Rico nunca lo he visto, pero aquí lo he visto. Hacen como un saloncito para tomar café, pero venden el café, o sea, no es que lo regalen, sino que sí, venden el café y la gente se sienta como si estuviera en un restaurante. Y, y muchas veces se envuelven tanto ahí que cuando comienza el servicio no entran porque están ahí hablando hasta de negocios, yo lo he visto hablando de negocios y cosas, y se pierde el, el el, propósito. el, el propósito, el valor sagrado que tiene el templo de Dios. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Jesús lo que hizo fue tirarles todo, ¿no? Estaba enojadísimo Ujú, por lo que estaban ujú, haciendo ahí en el templo. exacto. Wow. No, es muy fácil, ¿no? Perder El el sentido. enfoque, ¿no? Sí, 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 y haciendo Ujú. actividades que para sacar para esto y actividades para lo otro y bueno, ahí vamos todos y vendemos cosas y, ay Dios, sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. El, el Sí, 17 dice, Elisa. Ujú. Ahí Jesús se enoja porque así como explicó la pastora, ¿verdad? Era como un lugar de adoración y lo Sí. habían hecho todo esto, ¿ves? Y entonces sí, y que sí cuidar eso, ¿verdad? Porque como el lugar de adoración, ¿verdad? Donde dedicamos al Señor el templo, considerado santo, ¿verdad? Igual que cuando la zarza, sí ves las escrituras que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Pues, ujú. ¿fue a Moisés o Sí, a le Moisés dijo, sí, a Sí, ajá, Moisés sí, Moisés. que se Sí, quitara sí, los zapatos, que las si ¿verdad? canta sandalias. la Las sandalia sandalias. y eso era, me Eso. imagino el desierto ahí, ¿verdad? Era una zarza ardiendo, una zarza en Ujú. el monte y ese Ujú. lugar que cubría de ahí
considerado santo, ¿verdad? Pues el Señor es santo, entonces sí. Pues sí, porque estaba la presencia del Señor ahí con él, ¿no? Sí, ajá, estaba ahí la presencia del Señor. Sí, los lugares que son dedicados, sí, ¿verdad? Como las iglesias y eso, no, como que no se debe, ¿ves? Porque es Sí. santo. Ajá. Y luego dice aquí, me llamó también la atención, o sea, lo estaban haciendo en el templo, ¿no? Y luego, pero Sí, dice también que, o sea, que en el patio exterior también, ¿no? Y dice, así era como Sí, arruinaban el único lugar donde podían entrar los gentiles. los gentiles. Ujú, O sea, les ujú, sí, quitaban su lugar entonces también a donde ellos podían ir a adorar, ¿no? ujú. Wow. Bueno, sí. vamos a seguir el 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Ujú, Los aleluya. discípulos, sí, bueno, el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la Ujú. adoración que ahí se practicaba. Bueno, eso, pues sí, ahí está hablando, ¿no? El celo por la pureza, la santidad que necesitaba tener ese lugar, ¿no? Y no lo que estaban haciendo todos los demás ahí vendiendo y, bueno, sacando sus ganancias cada quien. El 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos pensaban que Jesús se refería al templo de donde acababa de echar a todos. Habían Ujú. pasado 46 años desde que Herodes el Grande comenzó su proyecto de renovación y ampliación del templo y aún no lo había terminado. Estaban sorprendidos que en 3 días lo pudiera levantar. Pero bueno, vamos a leer aquí el 21, dice, mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. De su cuerpo, sí. Amén. Ujú. El 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El 23, oigan, me pasé, ¿no? O sí voy bien, no, sí voy bien, ¿verdad? Dije, ay, Sí, va bien. me Sí. brinqué varios versículos, pero no, ¿verdad? No, no. Nicodemo visita a Jesús de noche, el 23. Cuando estando Jesús en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. El 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. El 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otros líderes y maestros podían dejarse llevar por la idea equivocada de darle a sus seguidores más crédito por lealtad y comprensión que la que realmente poseen. No así Jesús, que podía leer los pensamientos más íntimos del hombre y la mujer como un libro abierto. Cuando muchos llegaron a creer en él, no se fió de ellos. Él no dependía de la aprobación del hombre. Amén. Y aquí, cuando los discípulos de Jesús lo decepcionaron, él no se asombró porque conocía perfectamente la naturaleza humana. Ujú. Jesús esperaba lo mejor de sus discípulos, pero sabía que aún hicieran lo mejor, seguiría siendo imperfecto. Y me Exacto. quedé pensando yo también aquí en esto, ¿no? Que la mayoría, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, ¿no? La mayoría, yo creo que todos los seres humanos lo hacemos, ¿no? Siempre estamos esperando lo mejor. Queremos el esposo perfecto, queremos la amiga perfecta, queremos la pastora perfecta, el trabajo perfecto, los hijos perfectos, la iglesia perfecta, o sea, todo queremos perfecto, ¿no? No queremos que nadie nos decepcione.
decepciona, uy, olvídense. Pero si nosotras somos imperfectas, ¿no? Nosotras, no podemos ni ser la esposa perfecta, ni la madre perfecta, ni la amiga perfecta, ni por decir la pastora Mirti, que es pastora, tampoco puede ser la pastora perfecta porque es humana. Somos Exacto. humanos, ¿no? Somos seres imperfectos. Perfecto. Sí, y estando dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Como dice su palabra, pues somos imperfectos también, porque somos seres imperfectos, ¿no? Pero bueno, me encanta que lo que vemos aquí, ¿no? Que Jesús, pues, se dio cuenta, ¿no? De no les pedía lo máximo a sus discípulos, ¿no? Aunque se había decepcionado de ellos, pero pues él sabía la naturaleza humana. Y bueno, ya con esto, pues ya terminé, estaba muy cortito el capítulo, pues